Pero hay un versículo clave de esta prédica que a mí me gustó mucho, y es que Jesús en el versículo 3 del capítulo 17 dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea que la vida eterna, la tuya y la mía, la vida eterna que Jesús alcanzó para nosotros, nos involucra en la manera y en el modo que debemos de conocerle a Dios y a Jesús. Yo les preguntaba en la mañana y les decía: ¿cuántos de los que están casados me pueden decir si ya terminaron de conocer a su esposo o a su esposa? Todos asentaron que no. ¿Por qué? Porque nos va a llevar toda la vida que estemos con ellos poder conocerlos. Imagínese el tiempo que nos va a llevar conocer a Jesús o la obra que Él hizo. Nos va a llevar toda la vida y no vamos a terminar. El mismo salmista, el rey David, en el capítulo 17, versículo 15 dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. El salmista dice que él va a estar satisfecho hasta que pueda ver el rostro de Jesús. Entonces va a poder decir: estoy satisfecho. A usted y a mí nos ocupa poder conocerle a Jesús, cada detalle, cada palabra, cada cosa que dijo, cada cosa que hizo. Nos es importante conocerla. Nicodemo es un nombre que aparece en la Biblia solamente en 3 partes, 3 versículos. Nicodemo aparece en la Biblia, pero es un nombre que discierne algo muy, muy, muy importante, y de ahí nace esta prédica, y le voy a compartir los primeros versículos. Dice que Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo entiende que el ser enviado, dice, porque sabemos que has venido. Nicodemo entiende que el ser enviado por alguien que te respalda, es algo muy importante. Dice: has venido como maestro, que alguien que enseñe debe de enseñar con autoridad. Dice: porque nadie puede hacer. Entonces, ir, hablar y hacer tiene que ver con la obra que hizo Jesús, y ahorita vamos a analizar paso a paso qué fue lo que hizo. Número 1, ir. El simple hecho de que Jesús haya venido a esta tierra ya encierra a una salvación muy grande. Dice Juan en el capítulo 1, versículo 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice la escritura que Jesús vino a este mundo para alumbrar este mundo. Independientemente de si tú y yo conocemos o no conocemos a Jesús, ya hay una garantía bien grande en esta tierra. El simple hecho de que Jesús haya venido, ahí está la primera garantía de que Dios pensó en cada uno de nosotros para alcanzar salvación. Juan 3:16 lo afirma y dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, y en el 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El propósito de Dios cuando Dios ordenó, cuando Dios determinó enviar a su Hijo al mundo, ahí ya estabas tú en su pensamiento. Yo les decía en la mañana, hay muchas personas que no les gustan las visitas en su casa, y menos cuando la casa no está aseada, ¿verdad?, ni recogida. Pero ¿qué tal cuando es un tiempo complicado de aflicción? Cómo se agradece cada visita que puede darte una palabra, que puede darte un apoyo, una ayuda. Se agradecen esas visitas. La condición en la que nosotros estábamos no era la mejor. La casa no estaba recogida ni estaba ordenada. Por eso es que Jesús vino a nuestras vidas. El simple hecho de que Jesús se haya tomado el tiempo, quiero que pienses en esto. Él estaba en su trono en el cielo, en su condición de Dios, a la diestra del Padre, glorificado, porque dice la gloria que tuve contigo, cuando está con sus discípulos, glorificado.
pero se tomó el tiempo para venir a tu vida y a mi vida para hacer la obra que Dios le había mandado a hacer. No eres tan importante, tal vez puedes pensar, pero para Dios sí lo fuiste, porque envió a su Hijo para que así fuera. El envío tenía que ser respaldado también por alguien. Cuando Jesús es bautizado en el río por Juan, dice que después de salir del agua se escuchó una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo muy amado, en el cual yo tengo complacencia. Estaba presentando, estaba afirmando la venida de Jesús y estaba presentando a la tierra, a la humanidad, a quien Él había enviado con todo su respaldo y todo su poder, porque dice: en Él yo tengo complacencia. O sea, Él me complace porque lo que yo quiera que Él haga, Él lo va a hacer. Entonces, el simple hecho de ser enviado, que Jesús se haya tomado el tiempo de venir, ya está abriendo una puerta a la salvación para ti y para mí. Aunque tú no le conozcas, Él ya vino. Aunque tú no lo hayas recibido en tu corazón, Él ya vino. Lo que sigue es que tú le puedas conocer y le puedas recibir en tu corazón para que la salvación sea completa. ¿Qué aplica esto en cada uno de nosotros como discípulos? La oración que Jesús hace ahí en el capítulo 17 es una oración, es la oración más grande que está registrada de Jesús, y la hace por sus discípulos, por ti y por mí. Hay varias partes de esta oración que habla del propósito de Jesús, que habla de la unidad, que habla de la encomienda a sus discípulos, y ahí es donde viene la parte donde ahora tú y yo somos participantes, porque Jesús vino a hacer una obra, pero también vino para enviarte a ti a continuar la obra que Él había hecho. Juan 17:18 dice de la siguiente manera: como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y más adelante dice: porque tu palabra es verdad. Cuando tú entonces te has llenado de la palabra de Dios, cuando tú has conocido la palabra de Dios en tu vida, entonces tú ya estás formando una unidad con Jesús Cristo para que tú continúes la obra que Él comenzó y que te encomendó a ti y me encomendó a mí que hiciéramos. Y el simple hecho de ser enviados por Jesús ya nos da autoridad. Hechos 1:8 dice: mas cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces obtendréis poder, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, a quien yo enviaré. Entonces Jesús está diciendo que así como Él fue enviado a hacer una obra, asimismo Él te ha tomado en cuenta para que tú formes una unidad con Él y con su iglesia, para que tú también vayas y hagas la obra. Como Dios lo envió a Él, dice, también Él te va a enviar a ti. Y en esta parte es donde debemos de entender algo, porque también hay algo importante que debemos de entender. Así como estas son 3 acciones que forman parte de la obra que Jesús hizo, por estas mismas 3 acciones, si hubiera incredulidad en ti o en mí, también estamos sujetos a condenación. ¿Sabes? En Juan 15:22, mira lo que dice Jesús. Está hablando de los fariseos, y mira lo que está diciendo: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Dice Jesús: si yo no hubiera venido, no habría excusa. Nosotros delante de Dios podríamos excusarnos y decir: Señor, pero es que nunca supimos. Señor, es que nadie nos anunció. ¿Qué es lo que dice Pablo en Romanos? ¿Cómo van a conocer si no hay quien les anuncie? ¿Cómo van a conocer a Dios si no hay quien les enseñe, si no hay quien les instruya? Entonces la encomienda, que dejó Jesús, no la dejó exclusivamente para el pastor, para los líderes de la iglesia, para el líder de la reunión de hogar. Es una encomienda que encargó a toda la iglesia, porque aunque tú no tengas una reunión de hogar, tú puedes compartirle a tu compañero de trabajo, puedes compartirle a tu vecina, puedes hablar con alguien cercano para hacer vigente esta encomienda que Jesús hizo a cada uno de sus discípulos. Cuando nosotros no creemos, escucha esto,
Por eso dice que no tendremos escucha. Cuando nosotros no creemos a la palabra que se nos ha anunciado, en este caso a aquel que Jesús envió, estamos expuestos a condenación. Porque la palabra dice la gran comisión que Jesús encargó, que hasta que se predique hasta el último rincón de la tierra. No dice hasta que el último de la tierra crea, no, hasta que se predique. Y después de que se haya predicado, bien, entonces es su venida. Pero en nosotros depende si creímos o no creímos en aquel que fue enviado. ¿Sale? Entonces, el que haya sido enviado Jesús, y el que no creamos en aquel que ha sido enviado, nos hace sujetos a condenación. Número 2, hablar. Dice Juan 17:18, Juan 4:39. Esta es la otra obra que Jesús hizo. Hay muchos más registros, pero yo traje solamente esta. Dice Juan 4:39, porque en el pasaje de la samaritana, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, Cristo Jesús. ¿Sabes que este es un milagro que Jesús hace con la samaritana? Pero en este pasaje la samaritana es convertida, se convierte, conoce, recibe a Jesús, hace su declaración, y no hay ni un milagro de sanidad. No hay ni un milagro de sanidad. No está el cojo, no está el ciego, no está el de la mano seca. No hace. Aquí Jesús hizo un milagro solamente con hablar, porque sanó un corazón. Jesús, para sanar nuestro corazón, Él lo ocupa de palabras de afirmación y palabras de aceptación, que tú y yo somos aceptos en el amado, dice la Escritura. A la samaritana no le sana nada, lo único que le sana es el corazón, porque la hace consciente del pecado que hay en ella, porque le dice: 6, 7 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Ahí la hace consciente del pecado que la aparta de Dios, y le ofrece darle esa agua viva, y la samaritana la acepta y la recibe. En este pasaje y en esta parte no hay un milagro de sanidad más que solamente del corazón, y lo único que ocupa Jesús es hablar. Lo mismo pasa contigo y conmigo. Él encomendó lo mismo a sus discípulos. Les dijo en Juan 17:20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Cuando Jesús hizo la oración por sus discípulos, oró por ti y oró por mí, y dijo: Señor, yo te pido que también aquellos a los que les predique Miguel también crean, porque él tiene la palabra que yo le di, y que por la palabra que yo le di él la va a declarar, y también aquellos crean. Entonces nos dotó de un arma que es la más efectiva, más conocida en todos los tiempos, que es la palabra de Dios. El hablar, la obra que Jesús hizo con hablar fue dar a conocer la palabra del Padre. En una parte ahí del capítulo 17 dice: porque la palabra que tú me diste, está orando al Padre, dijo: yo se las he dado a ellos. O sea que te dotó exactamente de lo mismo para que tú pudieras hablar también, y muchos corazones se conviertan a Cristo Jesús. ¿Cuál es la condenación entonces si nosotros no escuchamos al que está hablando? Porque hay una condenación, y no lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿sí? Mira lo que dice ahí en esta parte. Dice Juan 15: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Tú crees que un día, si no hemos obedecido o no escuchamos la palabra de Dios, nos vamos a poder justificar delante de Dios y decirle: es que nadie me dijo, Señor? No. Por eso la gran comisión es:
hasta que sea predicado en lo último de la tierra. O sea, nadie se va a quedar en esta tierra sin que le sea predicada la palabra. Pero ya depende de cada uno de nosotros si decidimos hacer caso a esa palabra que se nos predicó. Ahora, yo me he encontrado con casos o con personas que han dicho, pero ¿quién escribió la Biblia? Pero ¿por qué debo de creerte? Pero, hey, ahí en el pasaje de la Samaritana, en el 4:39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Fíjate cómo funcionó la semilla. Jesús le predicó a la samaritana y la samaritana se convirtió. ¿Y qué dice la escritura? ¿Cuántos creyeron en la samaritana? Muchos, pero no por la palabra de Jesús, por la palabra de ella, porque les dio su testimonio. Les dijo: Jesús me habló y me dijo mi vida, y muchos creyeron. Y esos muchos después fueron a conocerle a Jesús. Y entonces es cuando le dicen a la samaritana: ya no creemos solamente por tu palabra, porque nosotros mismos hemos oído. Yo les enseño en el discipulado y les digo: tú tienes la enseñanza que tú recibas, tienes todo el derecho de someterlo a la palabra de Dios. Ve y busca, porque todavía en la actualidad la palabra de Dios está vigente y somos libres de todos poder tener una Biblia. Entonces, si después de esta prédica tú dices: como que el hermano Sergio me engañó, ve y toma tu Biblia y lee todos los versículos que presentamos, y ahí tú puedes, a la luz de la Biblia, entender si lo que yo te estoy compartiendo, por ejemplo, en este momento es verdad o es mentira. Te estoy diciendo entonces que el Señor, la obra que Él hizo de hablar es importante, y si no creemos en esa palabra que Él habló, también estamos sujetos a condenación. ¿Sale? Continúo, punto número 3. Hacer. Jesús no solamente se limitó a obedecer al Padre y venir y a predicar, sino que también hizo. Nicodemo se lo dice: nadie puede hacer las cosas que tú haces si el Padre no está con él. Nicodemo lo entiende y se lo dice a Jesús. Y Jesús en Juan 2 dice: este es el principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Con qué se manifiesta la gloria de Dios? Con los milagros, con lo que se hace, con las obras, ¿no? Con eso se manifiesta la gloria de Dios. Dice que todos los milagros que Jesús hizo, porque tú lees en Mateo y lees en Marcos y dice: y iba por las ciudades, predicaba, enseñaba y hacía milagros. 3 cosas acompañaron a Jesús, 3 cosas. En cada ciudad que se detenía y predicaba en la sinagoga, 3 cosas le acompañaban. Predicación es anunciar el reino de Dios, ¿sí? Enseñar es dar una enseñanza correcta. Piensa en esto: los fariseos cada día de reposo leían una parte de la ley, y Jesús corrigió muchas veces y regañó muchas veces a los fariseos porque habían dado una enseñanza incorrecta. Podemos enumerar todas las veces que Jesús regañó a los fariseos porque daban una enseñanza incorrecta. Entonces, predicaba porque Jesús anunciaba el reino de los cielos. Enseñaba porque corregía la enseñanza equívoca que los fariseos habían dado. Jesús la corrigió y daba una enseñanza correcta. Ahí mismo en Mateo dice que las personas decían: ¿quién es este que habla y enseña como quien tiene autoridad y no como los fariseos? Eso quiere decir entonces que la predicación de Jesús, la enseñanza de Jesús y los milagros de Jesús glorificaban a Dios, porque eran 3 cosas que lo acompañaban. Esta era la obra que Jesús estaba haciendo. Puede haber más, pero 3 eran esenciales, 3 eran básicos, 3 eran el común denominador de el ministerio de Jesús. Juan 17:6 dice: he manifestado tu nombre
a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Aquí Jesús empieza a manifestar en la oración que hace con sus discípulos, empieza a manifestar todo lo que ha hecho. Número uno, ¿qué manifestó a los hombres? Dice, he manifestado tu nombre a los hombres. Manifestar también quiere decir dar a conocer o revelarles, dice el diccionario bíblico. Dar a conocer o revelarles. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús les dice a sus discípulos, ustedes orarán así, Padre nuestro, lo primero que les enseñó es que también eran hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la paternidad encerraba todos los nombres que el pueblo de Israel conocía acerca de Dios. Dios proveedor, Dios de los ejércitos. Todos los nombres que Israel conocía estaban encerrados en la paternidad de Dios. Porque cuando tú tienes un padre, entonces tú sabes que tú tienes un proveedor, que tú tienes quien te respalde, que tú tienes quien vea por ti, que tú tienes quien vaya a rescatarte cuando necesitas ser rescatado. Por eso la paternidad encerraba todos los nombres. Y Jesús en su oración a sus discípulos dice, Señor, la obra que yo hice fue darles a conocer tu nombre. Ese fue uno de los principales motivos por los cuales los fariseos querían crucificar a Jesús. Porque dicen, se atreve a llamarle Padre a Dios. Y mira, yo casi pienso que Jesús dijo, y no me atrevo a llamarle, sino que les voy a enseñar a que todos le digan Padre a Dios. ¿Sí me estás entendiendo lo que te estoy compartiendo? Ok, entonces dice, manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Número dos, ¿qué otra cosa hizo Jesús en el hacer? Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y me los has dado. Intercesor. Hebreos, aquí está hablando de una intercesión, dice, yo ruego por ellos, y está hablando en un presente continuo. ¿Sí? Todos los detalles de la Biblia, de verdad, a mí me encanta prestarle atención porque no, dice el Salmo 119, versículo 60, dice que la suma de tu palabra es verdad. O sea, todo lo que contiene la Biblia se complementa. Entonces dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Está hablando de una intercesión en un presente continuo. Jesús, cuando partió de esta tierra, dijo, les conviene que yo me vaya, porque entonces enviaré al Consolador y Él les ayudará en todas las cosas. Tú y yo tenemos un intercesor aquí en la tierra. ¿Quién es? El Espíritu Santo, es correcto. Pero Hebreos dice que tú y yo tenemos a Jesucristo, nuestro abogado, en los cielos, habitando en un tabernáculo no hecho de manos de hombre, en el cual está ahí intercediendo por ti, por mí, siempre. Por eso Jesús dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, os será hecho. Entonces ahí continúa la obra de Jesús, porque está hablando de una intercesión continua. Versículo 12 del capítulo 17. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Hay una garantía y esta promesa, cuando una persona se acerca conmigo para orar por un hijo, por su esposo, por alguien que conoció de Dios y que se apartó, yo le digo, hay una promesa en Juan que dice que Él no perdió a ninguno de los que se le dieron, solamente el hijo de perdición, pero a ninguno de los que Dios le entregó, a ninguno. Por eso Jesús se determina a sí mismo y se dice a sí mismo que Él es el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Continúa la obra de Jesús y dice en el 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te sientas mal. No vamos a ser del agrado de todos. Muchas veces nos vamos a volver aborrecibles a otros. Porque mira lo que dice Jesús de su venida. Cuando termina de darle el discurso a Nicodemo, le dice, porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los que estaban en maldad no quieren acercarse a la luz para que sus obras no sean manifiestas delante de Dios. Entonces, cuando tú le predicas a alguien, cuando le enseñas a alguien,
y es rechazada tu enseñanza o lo que tú le estás diciendo, tu evangelismo, es porque sus obras no quiere que vengan a la luz. ¿Cuántas veces, no sé tú, pero a mí cuántas veces me han dicho, no, yo no voy ahí a tu templo porque luego me van a decir que no debo de hacer esto y no debo de hacer esto otro? No, o sea, no es que no es el problema, no es dejarlo de hacer, el asunto es que quieres seguir haciéndolo. Y no porque te lo prohíban. ¿Cuántos sabemos que no tenemos un Dios prohibidor? Tenemos un Dios consejero, porque Pablo mismo lo dice, todo nos es lícito, mas no todo nos conviene, ¿no? Entonces, tú y yo no tenemos un Dios prohibidor, y la obra que Jesús hizo fue esa. Vino a enseñarte la paternidad. Al final, tú, si quieres, bien o no, puedes obedecerle a tu padre, pero las consecuencias ahí van a estar, ¿no? El rey David le falló a Dios y obtuvo un hijo de un pecado que él cometió. Y cuando su hijo empezó a enfermar, el rey David se humilló y se postró delante de Dios. Al final el niño murió, sí, porque el pecado trae consecuencias, pero alcanzó el perdón de Dios, porque después con esa misma mujer Dios le entregó al que sería heredero del reino de Israel. A David un día se acerca el profeta, cuando después de que David hace el censo en el reino, el profeta se acerca a David y le dice: Dios te manda a preguntar. Voy a parafrasear esto porque no lo sé de memoria. Dios te manda a preguntar. 3 meses de hambruna. Perdón, 3 años de hambruna. 3 meses de caer en manos de tus enemigos. O sea, 3 meses que estés en guerra y caigas en manos de tus enemigos, que pierdas todas las guerras. O 3 días bajo la mano de Dios. ¿Y sabes qué escoge David? 3 días mejor bajo la mano de Dios. Dice: porque yo sé que tú eres misericordioso y tendrás misericordia de mí. Yo no tengo un Dios prohibidor, yo tengo un Dios consejero, y además de eso, lleno de misericordia. Continúa por último la obra de Jesús y dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y ahí es donde está hablando de la unidad, que también en el versículo 10, en el capítulo 17 ora Jesús y dice: Padre, que sean uno en mí, así como yo en ti, y tú y yo y ellos seremos uno. Entonces, cuando nosotros rechazamos también la obra, o sea, el hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer, también estamos expuestos a la condenación. Te lo cito, Juan 15 dice: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Cuando tú y yo rechazamos las obras de... ¿Sabes qué es rechazar la obra de Dios? Ay, no es cierto, en rompimiento ni se sanan, son puros pagados los que se caen. Eso es rechazar la obra de Dios. Ay, no es cierto, porque sí es cierto que se sanan. Ven y experiméntalo por ti mismo. Eso es rechazar la obra de Dios. Cuando eres llamado cuando todos somos llamados, pero cuando somos llamados a participar de la obra que Jesús vino a hacer y rechazamos, entonces estamos diciendo que la obra que Jesús hizo no es importante para nosotros. Pero Jesús dice que lo hemos aborrecido a Él y al Padre porque hemos visto y lo negamos. Entonces, hay algo yo te decía hace rato, nace algo. Esta prédica nace por lo que Nicodemo dice, pero me impacta todavía más el resto de la charla de Nicodemo con Jesús, porque después de que, fíjate, Nicodemo lo discierne y lo entiende, porque es un principal, es un fariseo, es un maestro de la ley, y Nicodemo lo entiende, va y le dice: Señor,
O sea, sabía que lo perseguían los fariseos y por eso él fue de noche a escondidas, porque le dice: Señor, voy a parafrasear, dice: oye, pues yo sé que tienes en contra a todos los fariseos, pero a mí hay algo que no me cuadra. O sea, ellos dicen que no vienes de Dios, pero si tú has venido y se ve el respaldo de que has venido, y si tú hablas como quien tiene autoridad y haces milagros, nadie puede hacer esto si no viene de Dios. Y entonces aquí viene lo que a mí me impacta, porque ahí me está dando a mí entender que Nicodemo tiene todo el conocimiento y por eso lo discierne. Pero Jesús le dice algo: de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces yo dije: no me basta el conocimiento, porque a Nicodemo no le bastó el conocimiento. Jesús le dijo: si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Entonces entendí que tener el conocimiento y estar sentado en una silla, sí lo he leído, sí ya lo conozco, sí lo sé, no me basta. Si no soy partícipe de la unidad que Jesús estableció para la iglesia, entonces estoy expuesto a condenación. Yo dije: wow, ahora entiendo por qué Jesús se lo dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Y mira, más adelante le dice a Nicodemo: porque el viento tú no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Así es el que es nacido de nuevo. Y Nicodemo le dice: ¿cómo es esto, Señor? Jesús le dice: ¿eres maestro de Israel, Nicodemo, y no sabes esto? Sabes, en Eclesiastés 11 dice que no conocemos el viento. Te lo voy a buscar, a ver si te lo encuentro aquí rápido. Es Eclesiastés 11:5, creo. Si me ayudan ahí arriba. Le dice Jesús: aquí está. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Le estaba diciendo a Nicodemo: tú necesitas nacer de nuevo. ¿Para qué? Dios tiene un propósito para ti. Tú no sabes a dónde te va a enviar ni de dónde has venido, pero Él sí sabe lo que va a hacer con tu vida. Y el hecho de que nosotros no dispongamos nuestra vida delante de Dios para decirle: Señor, haz de mí lo que tú quieras, entonces estamos negando que Jesús termine de hacer la obra en cada uno de nosotros. Por eso es importante el ir, el ser respaldado por alguien que te envía, el hablar la palabra de Dios, y el hacer lo que Dios dijo que hiciéramos. Entonces ahí estás tomando la misma condición de Jesús al someterte a la voluntad de Dios y cumplir tu propósito en esta tierra. Ponte de pie, por favor. La obra de Jesús, híjole, el que mi Señor se haya tomado el tiempo de venir por mí, nunca alguien se había preocupado tanto por mí. No le puedo pagar yo de otra manera. Y solamente voy a estar satisfecho hasta que despierte. Voy a ir, voy a hablar y voy a hacer para tener una unidad con Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración tú y yo.
y vamos a decirle a Dios: Señor, quiero ir a donde tú me envíes. Quiero hablar lo que tú me digas que hable, porque dijiste que no me preocupara que iba a hablar, que el Espíritu Santo iba a venir a mí y yo iba a hablar. Y quiero hacer, Señor, quiero hacer tu voluntad. Amado Dios, hoy en esta hora te damos gracias, papá, y te exaltamos, Dios, y te damos gloria y honra porque a ti te pertenece. Señor, hoy yo reconozco la obra que tú hiciste al venir, al hablar y al hacer. Yo quiero participar de esa unidad, Señor, contigo. Somos tu iglesia, Dios, y sabemos que pronto vienes. Aún hay familias que alcanzar, aún hay obra que hacer, aún hay palabras que predicar, porque no se ha predicado todo, Señor. Aún faltan cosas que predicar, y quiero que me tomes en cuenta, Señor. Padre, quiero ser un instrumento de honra para ti, Señor. Tú ponme en tu mano, Dios, y haz lo que tengas que hacer conmigo, Señor. Agradezco el que me hayas modelado el ser obediente, Jesús. Agradezco que me hayas dado la palabra que el Padre te dio y que me hayas revelado la paternidad de Dios, porque cómo me ha llenado esa paternidad, Señor. Agradezco, Dios, los milagros que has hecho en mi vida, porque también, Señor, también has hecho milagros en mi vida. Y sería egoísta, Dios, si no compartiera con aquellos que hay un Dios que hace milagros. Amado Dios, hoy queremos tener esa unidad, la que tú oraste, Señor, en el capítulo 17. Queremos tener esa unidad contigo, papá. Queremos tener esa unidad contigo, Cristo Jesús. Señor, queremos descubrir nuestro propósito en esta tierra, Señor, y ser aquellos que suman en tu reino y no aquellos que restan. Te damos gracias, Dios, y te alabamos en el nombre de Jesús.